Yasmín tenía 21 años y venía de una familia humilde. Estudiaba en una universidad de prestigio gracias a una beca y ahí conoció a Lucía, su compañera de clases. A pesar de sus diferencias sociales, se hicieron buenas amigas. Lucía era hija de Ernesto, un empresario millonario, dueño de hoteles e inversiones y una mansión que parecía un castillo. Un día, Lucía invitó a su amiga Yasmín a pasar el fin de semana en su casa. Mi papá estará en casa, pero casi no molesta, dijo Lucía con una sonrisa. Ven, amiga, te vas a relajar en mi casa. Yasmín aceptó sin pensar. Lo que no dijo ella era que ya había escuchado hablar de Ernesto, un hombre millonario que tenía mucha fama y una cuantiosa fortuna, y que tenía un plan en mente para quitarle todo su dinero. Ernesto tenía 48 años, una mirada fría pero elegante. Cuando conoció a Yasmín, le estrechó la mano con cortesía, aunque sus ojos se quedaron unos segundos más de lo normal en los de ella, ya que Yasmín, desde el primer momento en que lo vio, no dudó en coquetearle para llamar su atención. Con una despampanante figura y una hermosa sonrisa, logró llamar la atención de Ernesto. Mucho gusto, señor Ernesto, dijo Yasmín con su mejor sonrisa coqueta. El gusto es mío, dijo Ernesto con un entusiasmo al ver cómo Yasmín le sonreía con la finalidad de llamar su atención. Yasmín, si necesitas algo, puedes pedírmelo directamente, dijo Ernesto. Desde esa noche algo cambió. Yasmín se mostró amable, risueña, pero también misteriosa. Se cruzaban por la casa, en la cocina, en el jardín, y siempre había miradas que duraban un poco más de la cuenta. A las semanas, Yasmín empezó a ir más seguido a la mansión. A veces inventaba excusas como que Lucía la había invitado a estudiar, pero en realidad lo que buscaba era al padre de Lucía, el señor Ernesto. Una noche, mientras Lucía dormía, Yasmín fue a la cocina por un vaso de agua, o eso decía. Ernesto apareció en bata con una copa de vino en la mano. ¿No puedes dormir?, preguntó Ernesto. No, ¿usted tampoco?, expresó ella, con una sonrisa y una mirada tan tierna que a Ernesto le gustaba mucho. Yo tampoco puedo dormir, expresó ella, y ese fue el inicio. Hablaron hasta las 2 de la mañana. Luego vino el roce accidental, las risas, el me encanta hablar contigo, hasta que, en una de esas noches y en un momento de debilidad, Ernesto no pudo contener su deseo y se besaron. Durante meses vivieron una relación oculta. Ernesto al principio se sintió culpable, pero Yasmín sabía cómo manejarlo. Lo hacía sentir joven, especial, único. Lo escuchaba, lo elogiaba y poco a poco lo fue envolviendo. No quiero que nadie sepa esto, especialmente Lucía, dijo Ernesto. Yo tampoco. Esto es nuestro secreto, susurraba Yasmín, con una mirada que hacía que Ernesto siempre se tranquilizara y se olvidara de los problemas que pudieran ocasionar. Pero no todo era amor. Yasmín empezó a investigar sus negocios, se hizo amiga de la secretaria, escuchaba las llamadas, revisaba papeles y un día encontró algo. Ernesto tenía cuentas en el extranjero que ni su hija Lucía conocía. Una noche, Yasmín le dijo a Ernesto que lo amaba, que quería estar con él de verdad, que podían irse juntos. Pero mi hija, dijo Ernesto, ella es fuerte, lo entenderá, contestó Yasmín. Además, no puede controlarte. Ernesto, cegado por la pasión, cayó en el juego, cambió su testamento en secreto a nombre de Yasmín, dejando casi toda su fortuna a nombre de una persona que él creía que era de su entera confianza, con la idea de hacerlo público más adelante. Yasmín tenía lo que quería. Pero todo se torció cuando Lucía encontró un recibo sospechoso, empezó a atar cabos, escuchó conversaciones, instaló una cámara en la biblioteca. Lo que vio la dejó helada, su amiga y su padre besándose. ¿Cómo pudiste?, gritó Lucía frente a Yasmín. Ernesto entró justo en ese momento. Ya no habían secretos. Ernesto, al ver el dolor de su hija,
despertó del hechizo, trató de confrontar a Yasmín, pero ella ya se había ido con copias de documentos, grabaciones y pruebas suficientes para chantajearlo. Ernesto no era ningún ingenuo. Cuando Yasmín le mostró su verdadero rostro, todo dentro de él se quebró, pero no del todo. Él no había construido un imperio siendo de corazón blando. Si algo sabía, era cómo jugar en la oscuridad. Esa misma noche, tras la confrontación con Lucía, Ernesto se encerró en su despacho, llamó a su abogado personal, a quien no había involucrado en el testamento anterior, y le dio instrucciones muy claras. Vamos a mover todo, Ricardo, todo, y sin que ella lo note. Mientras tanto, Yasmín, ella ya había hecho planes, iba a desaparecer por un tiempo, irse a Europa, invertir el dinero, cambiar su identidad si hacía falta, pero antes se aseguró de enviar un mensaje final a Ernesto diciéndole: tú me diste lo que quise. Si me buscas, revelo todo. Mejor sigue tu vida. Lo que Yasmín no sabía era que Ernesto ya llevaba varios pasos adelante, haciendo movimientos silenciosos. Ernesto hizo transferencias discretas, cambió los nombres de los beneficiarios, canceló cuentas, reubicó fondos y, lo más importante, creó un nuevo testamento, uno donde Yasmín no existía. En su lugar, todo quedaría a nombre de una fundación benéfica dirigida por su hija Lucía, con cláusulas inquebrantables. Pero eso no era todo. Ernesto también contrató a un investigador privado. Le dio una sola orden: quiero saber todo de Yasmín, lo que hizo, con quién habló, lo que escondió, todo. Una semana después, Ernesto ya tenía lo que necesitaba. Resultó que Yasmín había utilizado identidades falsas para abrir cuentas, había falsificado documentos para ganar poder legal sobre algunas decisiones y había intentado chantajear a empresarios relacionados con Ernesto. Con toda esa información, Ernesto tenía un as bajo la manga. Yasmín lo citó en secreto en un restaurante caro del centro. Ella creía que iba a recibir una última transferencia para cerrar el trato. Se presentó como siempre, segura, elegante y provocadora. ¿Trajiste los papeles?, dijo Yasmín, cruzando las piernas. Sí, respondió Ernesto, dejando una carpeta sobre la mesa, pero no como crees. Yasmín la abrió y su rostro cambió con una mirada de sorpresa. ¿Qué es esto? Tu final, dijo Ernesto. Tengo documentos, grabaciones, pruebas de todo lo que hiciste. Si me vuelves a contactar, si vuelves a aparecer cerca de mí o de mi hija, esto irá directo a la fiscalía y a la prensa. No solo perderás todo lo que robaste, también perderás tu libertad. Yasmín se quedó sin palabras. Intentó reírse, fingir que no le importaba, pero no sabía que estaba atrapada. Y el dinero fue lo único que logró decir. Ernesto la miró con frialdad. No hay dinero, solo te queda desaparecer, exactamente como pensabas hacerlo, pero sin un centavo. Ernesto se levantó, la dejó sola con la carpeta y se marchó. Lucía tomó el control de la fundación. Ernesto se retiró discretamente de los negocios y se fue a vivir a una finca lejos de todo. Jamás volvió a hablar de Yasmín. Ella, por su parte, huyó del país, cambió su nombre y comenzó desde cero, pero siempre mirando por encima del hombro, porque donde quiera que fuera, sabía que alguien podía reconocerla, alguien podía delatarla y que todo podía venirse abajo en un segundo. Había jugado con fuego y Ernesto, el zorro viejo, la había vencido en su propio juego. Lo que te quiero dar a entender con esta historia es que la ambición sin límites puede hacerte creer que el amor y la verdad se pueden comprar o manipular, pero tarde o temprano las máscaras caen. El que juega con el corazón de otros
por interés, termina atrapado en su propia mentira, porque no hay fortuna que valga más que la conciencia tranquila, y ningún plan es perfecto frente a la experiencia de quien ya ha visto el mundo arder.